Sean todos bienvenidos, hablaremos de las unidades de medida. Entonces hablaremos del volumen, la capacidad, la masa y el tiempo. Entonces el volumen, recordemos que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Entonces, como podemos apreciarlo, el volumen de un objeto es una medida del espacio ocupado. Cuanta más materia tiene el objeto, mayor es su volumen. Medimos el volumen en metros cúbicos o unidades derivadas. Entonces, como lo podemos apreciar, el volumen es precisamente el espacio que ocupa un cuerpo. En tal caso, pues cuando introducimos una piedra de mayor tamaño, pues va a ocupar mayor espacio, por lo tanto el desplazamiento del agua va a ser mayor en comparación con uno de menor volumen. Entonces podemos utilizar las probetas para poderlo calcular en el caso de que sean formas irregulares o sea difícil de poder establecer. Entonces tenemos un volumen inicial, en este caso un 16, al introducir el objeto obtenemos que aumenta el nivel o la medida del volumen, y esa diferencia precisamente es el volumen que tiene o que ocupa el objeto, en este caso la piedra. Muy bien, entonces recordemos que cuando tenemos dos dimensiones hablamos de superficie, cuando es el alto y el largo, pues tenemos la superficie, como lo podemos observar acá, pero cuando ingresa la tercera dimensión tenemos ancho o profundo. Entonces son las tres dimensiones: alto, largo y ancho o profundo, que hace referencia precisamente a esta otra dimensión en la cual pues tenemos un objeto en tres dimensiones. Listo, la medida que utilizamos para realizar el volumen, para medir el volumen, es el metro cúbico. Recordemos que se indica con S3 en la parte de arriba, que es un exponente, para expresar la medida del volumen, es decir, de tres dimensiones. Entonces, lo vamos ahora a calcular todo en base a cubitos que tienen esa misma dimensión. Entonces, un metro de alto, un metro de ancho, un metro de profundo, y en total pues ya sabemos que el volumen se encuentra a multiplicar estas tres dimensiones, alto, largo y ancho, y de esta manera encontramos que esto es igual a un metro cúbico. Entonces recordemos que para el caso del cubo y también del paralelepípedo tenemos esta medida para encontrar el volumen. Multiplicamos el largo, el ancho y la altura. Entonces así podemos ir comparando, pues precisamente tenemos un metro cúbico que está acá a la derecha, y precisamente pues de él tenemos otros derivados. Entonces un decímetro cúbico tenemos en la derecha, y así sucesivamente los centímetros cúbicos y los mililitros. Entonces encontramos que un litro equivale a un decímetro cúbico y que un centímetro cúbico es igual a un mililitro. En algunas ocasiones pues vamos a encontrar las medidas ya establecidas. En este caso pues esta pieza es un cubo de un centímetro cúbico. Entonces para encontrar el volumen de esta pieza debemos medir, contar la cantidad de cubitos que hay, porque ya tenemos el volumen de un solo cubito. Entonces simplemente pues ya sabemos que acá hay 4 por este lado, hay 3 por este otro. Entonces 4 por 3, 12. En la parte de abajo la base, 12 más 4, 16, más otros 4, 20. Entonces aquí tenemos que el volumen de este es 20 centímetros cúbicos. Entonces lo invito para que usted pueda hacer el mismo ejercicio, calcularlo, y pues anote en su cuaderno el cálculo de los volúmenes de los demás ejemplos. Entonces le invito para que pueda pausar el video, pueda realizar este ejercicio de manera que puedas practicar el cálculo de volúmenes conociendo las unidades de medida establecidas. Recordemos que para la conversión de unidades realizamos el mismo ejercicio de cuando convertimos unidades de superficie, es muy similar. La diferencia está en que cada escalón ahora va a contar con 1000, va a ser de 1000 en 1000, porque las relaciones del volumen es en tres dimensiones y por lo tanto nuestro sistema decimal pues van de 1000 en 1000. Listo. Entonces si vamos de una unidad mayor a una unidad menor, multiplicamos por 1000, y si vamos de una unidad más pequeña, es decir, de milímetros, es decir, de milímetros cúbicos hacia arriba, cualquier otra unidad, dividimos en 1000 por cada escalón que demos. Muy bien, miremos algunos ejemplos. Entonces 17 metros cúbicos a centímetros cúbicos, nos ubicamos en la medida de metros cúbicos y tenemos que descender 2 escalones para llegar a centímetros cúbicos.
Recuerde que cada uno de ellos tiene 3 ceros, entonces multiplicamos por 1.000.000, porque el primer escalón, el segundo escalón, ¿cierto? Y de esa manera encontramos que 17 metros cúbicos es igual a 17 millones de centímetros cúbicos. Ahora, haremos de los hectómetros a kilómetros, vamos a subir una escalerita, entonces como vamos a subir una escalerita, pues vamos a tener que dividir por 1000. Ya sabemos, cada escalón tiene 3 ceros, por lo tanto el resultado es 4 kilómetros cúbicos. Importante recordar que precisamente este 3 que está en la parte de encima de la unidad de medida indica que referencia a lo cúbico, al volumen. Bueno, si tenemos un número decimal y nos encontramos allí, simplemente tenemos que hacer es partir de la unidad de decámetros. Vamos a irnos de decámetros a decímetros cúbicos. Decámetros cúbicos a decímetros cúbicos son 2 escalones, por lo tanto nuevamente multiplicamos por 1.000.000 y simplemente se corre la coma hacia la derecha, la misma cantidad de ceros que hay. Entonces estaba ubicada aquí en este espacio, se desplaza hacia la derecha 6 unidades. El último cero no es necesario copiarlo, por lo tanto se puede omitir después de la coma. Y tenemos el caso contrario, 463 milímetros cúbicos a decímetros cúbicos, tenemos que 1, 2, subir 2 escalones, entonces vamos a ir por 1.000.000. Y ahora, como es división, corremos la coma hacia la izquierda, la misma cantidad de ceros que hay. Entonces escribimos el número normal y empezamos a ubicar la coma 6 lugares, en este caso a la izquierda, complementando de esta manera con ceros las cifras faltantes. Volumen de cuerpos geométricos. Entonces, para el cálculo del volumen de estos cuerpos geométricos basta con conocer algunas dimensiones. Entonces, estas son las fórmulas que requerimos para calcular estos volúmenes. El volumen de un cubo, entonces tenemos que multiplicar el largo, el alto y lo profundo. En este caso, pues como las tres dimensiones son iguales, es igual a multiplicar el lado al cubo. O sea, es decir, que esto es igual al lado por el lado por el lado, a la medida del lado. En este caso multiplicaríamos 6 por 6 por 6 para encontrar el volumen de este cubo, que es igual a 216 centímetros cúbicos. Esto para que lo tengamos en cuenta. Este 3 indica que multiplicamos el mismo número por él en 3 oportunidades. Tenemos los ortoedros, que también pues funcionan bajo el mismo criterio. En este caso pues las dimensiones de sus lados no son iguales, pero multiplicamos el alto, el largo y el ancho para obtener pues precisamente el volumen. Entonces tenemos este paralelepípedo, simplemente tenemos que multiplicar las tres dimensiones, largo, ancho y alto. ¿Listo? Entonces 8 por 3 por 2, en este caso nos da 48 centímetros cúbicos, porque todas las medidas están en centímetros, y a multiplicarlas entre sí obtenemos el volumen para que sea cúbico. Tenemos el volumen también de una pirámide de base cuadrada. Entonces esta es la formulita. Primero multiplicamos la base, hallamos el área de la base, que es lado por lado, lo multiplicamos por la altura y lo dividimos en 3. Entonces mira lo fácil que es. Simplemente vamos a mirar este ejemplo. Entonces la fórmula nos dice que es el lado al cuadrado por la altura. En este caso el lado pues ya sabemos que son 6. Al multiplicarlo al cuadrado o al multiplicarlo entre sí, 6 por 6 me da 36. Multiplicamos este resultado por la altura, que son 9 metros. Obtenemos como resultado 324 y se dividen entre 3 para obtener el volumen total de la pirámide de base cuadrada. Hablaremos de la capacidad. Recordemos que la capacidad es la cantidad que puede contener un recipiente, la cantidad de líquido. Para tal caso es importante que aquí utilizamos una unidad fundamental, y es el litro. El litro tiene múltiplos y submúltiplos. Entonces el litro tiene submúltiplos como el decilitro, el centilitro y el mililitro, y múltiplos como el decalitro, hectolitro y kilolitro. Entonces aquí podemos apreciar que en este caso pues tenemos diferentes copas, y por ejemplo estas tres primeras que hemos señalado tienen la misma capacidad, ¿sí? Tienen la misma capacidad. Mientras que con las otras pues se puede observar que tienen una capacidad mayor de albergar más vino. Entonces esa es simplemente una de las medidas que nos permite establecer la cantidad de líquido que puede contener un recipiente. En este caso la conversión es muy sencilla.
Es también muy similar a la escalerita, pero entonces vamos a utilizarla también en cantidades de múltiplos de 10. Miremos algunos ejemplos. 5 kilolitros a hectolitros. De kilolitros a hectolitros bajamos una escalerita. Entonces simplemente multiplicamos por 10, digamos de una unidad mayor a una menor, y obtenemos el resultado. Ahora 35 decalitros a centilitros. Entonces tenemos que bajar 1, 2, 3 lugares. Por lo tanto multiplicamos por 1000 y obtenemos el resultado, 35.000 centilitros. Ahora 200 decilitros lo vamos a convertir a decalitros. Entonces simplemente pues dividimos, porque tenemos que subir 2 unidades en 2 oportunidades y encontramos el resultado. Muy sencillo, muy fácil. Estas equivalencias es importante pues conocerlas, aprendérselas para poder realizar las conversiones. Entonces un metro cúbico equivale a 1000 litros. Un decímetro cúbico es equivalente a 1 litro. Y un centímetro cúbico es equivalente a 1 mililitro. Entonces cuando hablamos de estas cantidades pues debemos tener en cuenta estas magnitudes para poder realizar la conversión. Entonces tenemos 1 litro, algunas presentaciones de los que ustedes pueden observar en el mercado, ¿cierto? 1 litro de leche, o los 200 mililitros del juguito que ustedes llevan para la lonchera o que llevaban, que tienen para el refrigerio, y algunas cositas de belleza que tienen las mamás, ¿cierto? O el papá, que a veces también utiliza otros que mantienen esta cantidad específica. Entonces aquí podemos observar la cantidad de agua que puede almacenar esa piscina, o una piscina olímpica que alberga 2100 metros cúbicos de agua, que equivaldrían a 2.100.000 litros. Entonces para que consideramos, tengamos en cuenta que la cantidad de agua que puede almacenar, que es bastantísima. Bien, hablaremos de la masa. Recordemos que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Su unidad principal es el gramo y se representa con el símbolo G. Entonces recordemos que si estamos comparando dos objetos de igual cantidad, de igual material, entre más pequeño pues menor masa. Si es más grande, mayor masa, si son del mismo material. Entonces hay otro aspecto que también quiero resaltar y que debe aclararse, es que una cosa es la masa y otra cosa es el peso. La masa habla de la cantidad de materia, mientras que el peso es la cantidad de fuerza que es atraído hacia el centro de la Tierra. Entonces aquí vemos un astronauta que está en la Tierra y el peso es de su masa, su masa es de 120 kilogramos y su peso es de 1200 newton. Sin embargo, si ese astronauta se va hacia la Luna, en la Luna tiene la misma masa, es decir, debe contener la misma cantidad de materia, pero el peso es diferente porque la Luna es más pequeña y tiene un centro de gravedad más pequeño. Entonces tengan en cuenta que una cosa es la masa, es la cantidad de materia, mientras que el peso es una fuerza y depende de la gravedad. ¿Y cómo se calcula? Pues fácil, el peso es igual a la cantidad de la masa multiplicado por la gravedad, es decir, la fuerza de atracción que tiene la Tierra, que tiene la Luna o que tiene cada planeta del sistema solar en el cual pues se encuentre el ejercicio del cálculo que se esté haciendo. Porque si no hubiera gravedad, pues simplemente nosotros volaríamos de un lugar a otro. Las unidades de medida del peso, entonces como ustedes ya lo saben, en el sistema internacional se utiliza el kilogramo para medir la masa y se emplean las balanzas, el instrumento de medida para realizar para medir la cantidad de masa, es la balanza. Las hay de tipo mecánicas o electrónicas. También pues tenemos múltiplos y submúltiplos del gramo, los tenemos allí. Entonces está el decagramo, el hectogramo, el kilogramo para los múltiplos, y los submúltiplos decigramo, centigramo, miligramo. Entonces tenemos también nuestra escalerita, que es muy similar a la anterior, pero en este caso estamos convirtiendo elementos de masa, unidades de masa. Entonces si son 26 kilogramos a decigramos, entonces simplemente pues miramos cuántas tenemos que bajar, cuántas medidas, y como son 4 escalones de kilogramos a decigramos, entonces tenemos que multiplicar por 10.000. Y si estamos de una unidad pequeña, en este caso de gramos a hectogramos, tenemos que subir en 2 oportunidades, por lo tanto tendríamos que dividir en 100 y obtenemos 30 hectogramos. Tiempo. Para medir el tiempo se emplea el cronómetro o el reloj.
y se utilizan las medidas del tiempo como el año, el mes, la semana, el día, la hora, el minuto, el segundo, entre otras. Entonces recordemos el cronómetro y debemos recordar y aprendernos estas medidas equivalentes. Entonces que un minuto son 60 segundos, que una hora son 60 minutos, un día 24 horas, un año normal, es decir, de cada 3 años pues tenemos 365 días y el año bisiesto tenemos un día más. Entonces ahí están 366 días. Un lustro equivale a 5 años, una década a 10, un siglo contiene 100 años y un milenio 1000. Entonces es importante repasarlas e irlas practicando para que estemos aprendidos próximamente para nuestro examen. Recordemos también que un cuarto de hora equivale a 15 minutos, media hora son 30 minutos y 3/4 de hora 45. Muy bien, muchas gracias. Pasen un excelente día.